Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fuerte controversia genera en Colombia polémico fallo de la Corte Constitucional. Los pueblos indígenas Hu y Nucac están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado interno. A través de esta providencia se ordenó al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del territorio colectivo que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina. La sentencia obliga al Ministerio de Defensa a devolver a indígenas cerca de 6 hectáreas de un territorio donde actualmente funciona una importante y estratégica escuela y base militar. Existen recursos legales que, por supuesto, el Ministerio de Defensa tiene la posibilidad de presentar, así que haremos lo propio. La instalación castrense está ubicada en el departamento del Guaviare, en una región con alta presencia de peligrosas bandas criminales como el grupo terrorista de las FARC. Ahí hay una amenaza, por allá delinquen varios frentes de la FARC y es un deber constitucional de la fuerza pública proteger a los indígenas. Hoy, en el programa La Noche, hablan los protagonistas de la noticia. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el comandante del ejército, Sergio Mantilla, explica las implicaciones que podría generar para la seguridad nacional el polémico fallo de la Corte Constitucional. El defensor del pueblo de Colombia, Volmar Pérez, habla sobre la amenaza que enfrentan los indígenas como consecuencia del accionar criminal de los grupos violentos y explica cómo atenderá la grave situación humanitaria en sus territorios. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la polémica que generó en Colombia un fallo de la Corte Constitucional que obliga al Ministerio de Defensa a devolver parte del territorio de una base militar ubicada en una zona de guerra a los resguardos indígenas Nucac, Macú y Yu, que tienen como asentamiento el departamento del Guaviare en el suroriente de Colombia. Décimo, ordenar al Ministerio de Defensa la devolución del área del resguardo Hu de Barrancón, Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina en un periodo no mayor a 6 meses. Este proceso deberá hacerse con un acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, Pastoral Social Cáritas Suroriente y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Territorial Meta. El punto clave, al mismo tiempo que el alto tribunal aseguró que con su decisión no se vería comprometida la seguridad nacional, el gobierno colombiano justificó la importancia estratégica y la ubicación de la instalación militar. La fuerte presencia de bandas criminales y de grupos terroristas como las FARC es la principal razón. Nosotros debemos responder por la seguridad de ese sector de la patria. Ahí hay una amenaza, por allá delinquen varios frentes de la FARC, hay bandas criminales y es un deber constitucional de la fuerza pública, en este caso del ejército en ese sector, proteger a los indígenas, a las etnias, a los campesinos que habitan ese sector de Colombia sobre el río Guaviare. La noticia, la posición que han tenido los indígenas Yu frente a las consecuencias que ha dejado el accionar criminal de grupos como las FARC en sus territorios ancestrales. Exigen a los actores armados que no los vinculen con un conflicto ajeno a ellos. Mantenemos nuestra posición como pueblo de no tener ningún tipo de vinculación con ningún grupo armado al margen o no de la ley. Nos sentimos acorralados por el conflicto armado que pareciera empecinarse en perseguirnos. Siguen minando nuestros territorios y prohibiéndonos actividades básicas para adquirir nuestro sustento diario y poder sobrevivir. La noticia, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Corte Constitucional aclarar el fallo por medio del cual se ordena la devolución de 6 hectáreas a los indígenas del departamento del Guaviare.
Ordenaré la conformación de una comisión técnica que verifique en el área la situación de las personas y pueblos cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados. La Corte Constitucional emitió un auto en el que hace un completo registro de las amenazas que afronta la población indígena en el suroriente de Colombia y recogió versiones de aborígenes que aseguran estar afectados por la presencia de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina. Teniendo en cuenta estos insumos, el Alto Tribunal ordenó al Ministerio de Defensa la reubicación de 6 de las 250 hectáreas que tiene a su cargo en esta zona del suroriente colombiano. La Corte Constitucional ordenó reubicar una parte de las instalaciones de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de la Marina, ubicada en el resguardo de Barrancón, departamento del Guaviare. En la zona aledaña hay un resguardo indígena de las comunidades Yu y Ñucac Macú. Para el Alto Tribunal, los grupos indígenas de la zona están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente a causa del conflicto armado. La resolución del auto 173 de 2012 en el artículo 10 señala: ordenar al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del resguardo Hugh de Barrancón, Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un periodo no mayor a 6 meses. El fallo explica cómo los indígenas han sido afectados por la presencia de la instalación militar en cercanías de su resguardo. El representante de Barrancón, Guaviare, explicó que allí habitan 800 indígenas y que se trata de un territorio no apto para plantar sus cultivos. Por tanto, para autoabastecerse realizando actividades tradicionales, necesitan que éste se amplíe. Denunció la presencia de una escuela de fuerzas especiales e infantería de marina que invade 7 hectáreas de territorio colectivo aproximadamente. El auto de la Corte Constitucional contiene estas imágenes del resguardo Barrancón. Llama la atención esta fotografía aportada por los indígenas que muestra un artefacto sin estallar. La Corte también tuvo en cuenta un reporte según el cual la escuela afecta los cultivos indígenas. Se dijo también que el polígono de tiro de la base queda detrás de las chacras de la comunidad y por tanto representa un grave peligro para sus habitantes. La Corte también ordenó al Ministerio de Defensa presentar un informe sobre las actuales condiciones de seguridad de los territorios de la etnia Hu. El objetivo, garantizar la presencia de otras autoridades del Estado para prestar atención humanitaria a las comunidades. En cuanto a la orden de reubicación, el gobierno colombiano anunció que apelará la decisión de la Corte Constitucional. Va a ser necesario que nosotros acudamos a las instancias jurídicas que son posibles para poder dar todas las explicaciones que seguramente la Corte va a requerir para finalmente tomar una decisión definitiva. Una vez el documento fue presentado, la Corte emitió un comunicado donde puntualiza que si bien el territorio debe ser devuelto a los indígenas, esto no ordena el retiro de 2 bases militares ubicadas en el Meta y en el Guaviare y que son claves en la persecución contra el grupo terrorista de las FARC en esta zona selvática.